Vamos a estudiar otro concepto topológico importante que les va a ser de utilidad en cálculo 4 y en cosas que vamos a seguir revisando en este curso de cálculo 3, que son los conjuntos conexos. Entonces, la idea intuitiva de un conjunto conexo es algo que es de una sola pieza, es decir, algo que no tiene cortes interiormente. Entonces, para entender esto vamos a analizar los intervalos en R. Entonces, los intervalos en R son intuitivamente son lo contrario a un punto. Entonces tienen un interior. Entonces vamos a decir sea J un subconjunto de R y tomamos dos puntos X y Y en J, tales que X es menor que Y. Entonces, eso es porque los números reales tienen un orden. Entonces estos dos puntos los podemos unir con una recta. Con una recta. Entonces, que de hecho es la misma recta real en cierto sentido. Entonces aquí tenemos el punto X, el punto Y. Tenemos un intervalo J, subconjunto J de los números reales, para que contienen los puntos X y Y, donde X es menor que Y. Entonces los podemos unir con la recta, vamos a decir, son todos los números L que pertenecen en R, tales que L es igual a 1 menos T X más T por Y, donde T está en el intervalo 0, 1. Entonces, desde otro punto de vista, digamos, en términos de funciones, nosotros tenemos el número T que corre entre dos números 0 y 1, y esto, bajo una función L, me lo va a mandar a la recta 1 menos T de X más T por Y. Nos damos cuenta que cuando T vale 0, nos da el punto X, y cuando T vale 1, sustituyendo aquí, esta es una función de T, cuando T vale 1, 1 menos 1, 0, más Y, entonces me da el punto Y. Y los puntos entre ellos dos, entre 0 y 1, me los manda de esta recta a esta recta, que es justamente lo que tenemos puesto aquí, en la recta de los números reales, en un sentido más formal. Entonces vamos a decir que si X, por ejemplo, está en el interior de J y Y es el supremo de J, entonces los intervalos se van a poder, o el conjunto J se va a poder escribir siguiendo esta numeración de acá como los intervalos X, Y, semiabierto, semicerrado, X, Y cerrado, o el X, Y abierto, o X, Y cerrado. Si por ejemplo el ínfimo o el supremo no existe, si ínfimo de J o el supremo de J no existe, entonces tendríamos los abiertos, los conjuntos semiabiertos semicerrados, es decir, J tendría la forma menos infinito a B si el ínfimo no existe, o menos infinito B cerrado, y si el supremo no existe, pues tendríamos, perdón, le puse B, sería Y, conjunto menos infinito, Y, y si el supremo no existe, tendríamos el X infinito o el X abierto infinito. Entonces se puede ver forzosamente de una de estas formas, y en el caso en que sean iguales
por ejemplo, que x sea igual a y, pues lo que tendríamos es el conjunto XX, que vendría a ser el vacío, porque no incluye al x. ¿Ven? O, por ejemplo, el XX, este sí incluye al x, esto sería el punto x, un punto. Y lo mismo pasa con los demás intervalos. Entonces, o sea, me refiero al cerrado, cerrado, semiabierto, cerrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que si tenemos, vamos a pintarlo acá de nueva cuenta, tenemos nuestra recta real, tenemos los puntos x y y. Entonces, podemos decir que para los intervalos en R no existen abiertos, vamos a decir AB, abiertos en R. Entonces esto significa abiertos en R, tales que la intersección de A con J sea distinto del vacío, que la intersección de B con J sea distinto del vacío, de manera que si yo uno estos dos conjuntos, es decir, A intersección J unión B intersección J, va a ser distinto de J. Y la intersección de ambos va a ser vacía. Es decir, nosotros tenemos los, o sea, no hay conjuntos, no hay dos conjuntos tales que separen a estos dos. De manera que el conjunto A intersección con J, aquí estamos viendo que es distinto del vacío. J es el intervalo, vamos a decir, XY en particular, por ejemplo. Entonces, este de acá. Entonces, tenemos los conjuntos abiertos A y B. Entonces, no existen abiertos A y B tales que, en este caso sí, la intersección es distinta del vacío. La unión de los dos no me da J. Entonces, la unión de los dos es distinta de J. Y la intersección de los dos es vacía. De manera que me dé todo el conjunto J. O sea, que pasa esta segunda condición. No existen tales abiertos. Eso lo que significa es que el conjunto no lo puedo separar. Es decir, no está hecho, no tiene cortes en el interior, este intervalo. Si tuviera cortes en el interior, o sea, si tuviera, por ejemplo, algo así, entonces ahí sí podría encontrar esos abiertos, tales que la unión de A y B me dé todo J, o bueno, de A intersección J, unión B intersección J me dé todo J, y que la intersección de los dos sea vacía, como en este caso pasa. Pero en este caso, esta es la unión de dos intervalos, no es un intervalo, vamos a decir, primigenio, como es XY o como es alguno de estas posibilidades que pusimos acá. Entonces, esto lleva a definir de manera formal lo que es un intervalo en R. Entonces, esto es un tema de cálculo 1, pero conviene revisarlo para ver de dónde viene la definición de conjunto conexo. Perdón. Entonces, vamos a ponerlo como un lema. Vamos a decir J subconjunto de R es un intervalo. Sí, solo sí. No es posible encontrar dos abiertos. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería, no es posible encontrar dos abiertos que me den J. De hecho, estos dos abiertos me dan distintos de J. Estoy poniendo aquí. Entonces, no es posible encontrar dos abiertos A y B en R, tales que sucedan estas condiciones de aquí. Es decir, número 1, que A intersección con J es distinto del vacío y B intersección con J es distinto del vacío. Número 2,
que la unión de estos dos, A intersección J unión B intersección J me dé todo J. Y número 3, que A intersección J intersección B intersección J me dé vacío. Entonces no es posible. En ese caso, el conjunto J que tengo va a ser un intervalo. Entonces la demostración de esto vamos a hacerla. Demostración. Supongamos que J es un intervalo. Y supongamos que existen abiertos A y B de R. Bueno, voy a ponerlo aquí específicamente de R en vez del 1. Aquí. De R, abiertos de R, tales que cumplen las propiedades 1 a 3. Es decir, vamos a suponer que existen abiertos A y B tales que cumplen con esto. Y vamos a tratar de encontrar de llegar a una contradicción. Entonces, como A intersección con J es vacío, es distinto del vacío, perdón, y B intersección J es distinto del vacío, eso implica que existen, vamos a decir A en A intersección J y B en B intersección J. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que A es menor que B. Que A es menor que B. Si no, o sea, si A es igual a B, lo que tengo es un punto nada más y no un intervalo. Y si B es menor que A, es exactamente lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces, supongamos que A es menor que B y vamos a construir el conjunto, que es la recta que habíamos definido antes, que es el conjunto de todos los L's en el intervalo AB. No la recta. Vamos a ver, esperen. Entonces tenemos A menor que B y lo que vamos a construir es un conjunto S que sean todos los números entre A y B, tales que L pertenece a A intersección J. Entonces este es distinto del vacío. Entonces como A pertenece a intersección J, eso implica que A pertenece a S, por lo tanto S es distinto del vacío. Y además ese conjunto S es acotado. Este conjunto es acotado porque los intervalos cerrados son acotados en R, como ya probaron en cálculo 1. Entonces tengo un conjunto acotado distinto del vacío. Entonces esto implica por el axioma del supremo que existe un supremo, o sea que existe un número S0 que va a ser igual al supremo de S. Y este S0 pertenece al intervalo AB, que es un conjunto cerrado. Entonces esto lo voy a poner como una propiedad número 4. Y ahora vamos a suponer que este S0 está en B intersección J. Si S0 está en B intersección J, como B es abierto, por definición existe un delta mayor que 0 tal que el intervalo S0 menos S, S0 está contenido en B intersección J. Pero S0 es el supremo. Entonces, por definición, existe un L en el conjunto A intersección J tal que, o sea, que pertenezca aquí significa que A es menor o igual que L, menor o igual que B, tal que S0 menos delta es menor que L, menor que S0. Pues es una contradicción. Esto viene del hecho de que supremo con la definición que no voy a poner en términos de la epsilon, que la he tomado como delta para ajustar con la delta del conjunto abierto que está aquí. Entonces esa es una contradicción porque la propiedad 3 lo que nos dice es que A intersección J intersección
B intersección J es distinto del vacío. Entonces eso significa que ese 0 no puede pertenecer a B intersección J, porque B pertenece a B intersección J, es decir, ese 0 es menor que B, pues B pertenece a B intersección J. Y estamos suponiendo, ahora sí, ¿qué es lo que me da la contradicción aquí? Y ahora, entonces suponiendo que ese 0 está en la intersección J, como A es abierto por la misma razón que antes, como A, o sea, como hicimos con B, como A es abierto, entonces, y ese 0 es menor que B, entonces existe un delta mayor que 0 tal que delta 0, S0, perdón, S0, S0 más delta está contenido en la intersección J. Y justamente esa es la contradicción con 4. Esto contradice la parte 4. De que S0 tiene que estar en el intervalo AB por ser el supremo. ¿De acuerdo? Entonces, A pertenece a J, B pertenece a J y S0 está entre A y B. Con S0 que no está en A intersección J y tampoco está en B intersección J igual a J, como hemos visto. Pero eso significa que J no es un intervalo, que es una contradicción, porque estamos suponiendo que sí lo es. Entonces, por lo tanto, J es un intervalo. Entonces, aquí me estoy yendo un poco rápido porque son cosas que ya han visto en cálculo 1 y que hemos mencionado a lo largo de este curso. Entonces, por eso no me detuve mucho aquí. Y el regreso, entonces vamos a suponer que se cumple que no es posible encontrar dos abiertos AB tales que pasa esto. Entonces vamos a suponer que J no es un intervalo. Entonces, supongamos J no es un intervalo. Y supongamos que contiene al menos dos puntos. Porque si solo contiene un punto, ese conjunto, entonces la cosa se vuelve trivial. Entonces si contiene dos puntos al menos, eso significa que existen A y B en J y hay un L que no está en J, tales que A es menor que L, menor que B, porque no es un intervalo, como estamos suponiendo nosotros, solamente tiene estos dos puntos. Entonces este L en J no puede existir tal que cumpla con esto, porque si tengo los puntos A y B como únicos elementos de un conjunto, pues no puede haber un elemento entre ellos dos, porque solo tiene dos elementos el conjunto. Y vamos a construir los dos conjuntos abiertos A igual a X en R, tales que X es menor que L, y B, que es el conjunto de las X reales, tales que X es mayor que L. Entonces estamos separando todo en estos dos. El conjunto A y este sería el conjunto B. Es decir, este A es el conjunto menos infinito X y este B es el conjunto, perdón, L. Y este es L infinito. Entonces, que son abiertos por lo que ya probaron en cálculo 1. Entonces, A y B son abiertos por ser esos intervalos. Entonces, en otras palabras, estamos tomando que al menos J tiene dos puntos A y B. Si tiene más, tendría que ser un pasos similares a los que vamos a hacer ahora, pero digamos que se podría aplicar hasta una inducción.
si tuviera un número finito de puntos. Pero con 2 es suficiente. Entonces, número 1 hay que demostrar que A intersección J sería igual a menos infinito, L, intersección con J, que es AB, y eso es igual al punto A, ¿cierto? Si es que pasa esto de aquí. Entonces, el único punto que hay de aquí para acá es el punto A. Por lo tanto, eso es distinto del vacío. Y B intersección J sería L como infinito, intersección con AB, pues eso me da el único punto que es B, por lo tanto eso es distinto del vacío. Entonces cumple el número 1, que es lo que queríamos ver. Número 2, A intersección J unión B intersección J, ese es el punto A unión el punto B, que esto es igual al conjunto AB, que es igual a J, por lo tanto cumple 2. Y número 3, A intersección J, intersección B intersección J es igual a A intersección B, que es igual al vacío. Entonces, por lo tanto, cumple 1 a 3, que es la negación. Entonces, existe, lo que estamos demostrando es, estamos suponiendo que no es un intervalo. Y como no es un intervalo, estamos viendo que existen, si no es un intervalo, la negación de eso sería decir que sí es posible, o sea que existen A y B subconjuntos de R abiertos tales que cumplen 1, 2 y 3. Entonces justamente es lo que estamos demostrando acá. Por lo tanto, hemos demostrado el teorema. Entonces con esto, con esta idea tan sencilla de que no podemos construir una separación de esta forma para romper de cierta manera un intervalo, de manera que la unión de esos abiertos me dé todo el intervalo, que la intersección sea vacía y la intersección de cada uno de ellos con el conjunto original sea distinto del vacío. Entonces decimos no se puede romper, a ese concepto de no se puede romper le llamamos conexo. Y entonces esta idea la generalizamos a varias variables. Y tendremos la definición 3.7.2, que es la que nos incumbe en el caso de cálculo 3. Entonces, esto también me fui rápido porque es algo que tuvieron que haber visto en cálculo 1. Pero si no lo vieron, aquí está. Entonces, un subconjunto de Rn, vamos a decir que es disconexo. Ya no vamos a hablar de intervalos porque en Rn no tenemos intervalos en general. Tenemos conjuntos. Y a la idea de que algo no sea de una pieza, le vamos a llamar, a la idea de que viene de que estos intervalos son de una pieza, se le va a llamar conexo. Entonces si no pasa que sea conexo, va a ser disconexo. Entonces decimos que un subconjunto de Rn es disconexo sí, solo sí existen abiertos A y B de Rn tales que, número 1, cumplen con que A intersección S es distinto del vacío y B intersección S es distinto del vacío. Número 2, que la unión de los dos me da todo el conjunto S y que la intersección es vacía. La intersección es vacía. Entonces decimos que A y B establecen una disconexión del conjunto S. Y entonces por lo tanto decimos que S, subconjunto de Rn, es conexo si S no es disconexo. Entonces, si no existen conjuntos tales que cumplen esto, entonces la S es conexa. Entonces, ¿qué significa en términos de intervalos? Pues como ya hemos visto antes, estos intervalos AB son de una pieza, no los puedo romper mediante dos conjuntos abiertos, tal que cumplan con estas condiciones de aquí.
Entonces no puedo hacer eso. Sin embargo, pues un conjunto que no sea conexo, es decir, que no sea de una pieza, sino que sea, por ejemplo, este que tiene dos piezas, A, B, C. Entonces, este sí es un conjunto disconexo porque puedo tomar como conjunto A al mismo conjunto AB, puedo tomar como conjunto B al conjunto BC, de tal manera que la intersección sea distinta del vacío con el conjunto S completo, que está dado por los dos intervalos, y de manera tal que la unión, efectivamente aquí la unión de A unión A intersección S unión B intersección S me da todo el conjunto S, que es A, B unión B, C. Y la intersección de los dos es vacía. Entonces este conjunto sería disconexo. Si nos vamos a más variables, ejemplo, lo que dice eso es que un conjunto es disconexo. Digamos que tenemos esta parte de aquí y esta. Entonces este es nuestro conjunto S. Y ese está formado por S1 unión S2. Entonces este es S1 y S2. Es disconexo porque podemos encerrar este en un conjunto abierto A y podemos encerrar este en un conjunto abierto B. Entonces abierto siempre. Quien lo pueden puntear para hacer ver que no tiene la frontera. Tal es que A intersección con S1, en este caso sería S1, y B intersección con S2 sería S2, que digamos son parte de S. Entonces la unión de los dos, la unión de este con este, me da S1 unión S2, que es S justamente, y la intersección de los dos me da vacío. Entonces hemos encontrado dos conjuntos abiertos tales que cumplen con las condiciones 1, 2 y 3. Entonces por lo tanto este conjunto es disconexo en Rn. Y es disconexo intuitivamente porque tiene dos pedazos, está formado por dos pedazos, por dos piezas. Si tengo un conjunto así, que solamente tiene una pieza, no puedo establecer una disconexión. Con dos abiertos tales que lo cubran completamente, no, aquí me falta así, con abiertos que lo cubran completamente, tales que cumplan con las propiedades que están ahí. Entonces no se puede, y este conjunto es de una pieza, es conexo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a demostrar primero es voy a demostrar un teorema que debieron ver en cálculo 1 también, que es que, y que de hecho ya se ve, porque sirvió para definir lo que es un conjunto disconexo en Rn, que es que los intervalos son los únicos conjuntos conexos que hay en R. Teorema 3.7.1. Ese es un conjunto de R. Es conexo si solo si S es un intervalo. Un intervalo. Entonces, demostración. ¿Qué quiero hacer también? Que no sé si aquí poner el hecho de que sea... No, vamos a hacerlo así. Entonces, demostración. Supongamos que ese es conexo. Entonces, eso implica, o sea, es conexo si solo si ese no es disconexo. No es disconexo. Entonces, si ese no es disconexo, por el lema 3.7.1, que es esto de aquí, ven, dice, sí, solo si no es posible encontrar dos abiertos tales que pase esto. Entonces, eso según la definición siguiente que dimos acá, significa que
podemos reescribir este teorema diciendo que J es un intervalo si solo si no es disconexo. Si solo si J no, si eso sí J no es disconexo, es decir, es un intervalo si solo si es conexo, que es lo que vamos a probar en otras palabras, que es exactamente lo mismo. Entonces, esto implica por el lema 3.7.1 que esto pasa si solo si S es un intervalo. Y ahora si suponemos que ese es un intervalo, entonces por el lema eso significa que ese no es disconexo y entonces eso implica que ese es conexo. Por eso pusimos el sí solo sí. Y hemos demostrado este teorema. Entonces ahora como un corolario podemos demostrar que el conjunto, el espacio R es conexo. R es conexo. Entonces, digamos, también es una demostración trivial. A decir, un intervalo y su conjunto de R es un conjunto tal que si X, Y pertenecen a I y tenemos un Z entre ellos dos, entonces Z pertenece al intervalo, por definición. Entonces vamos a tomar S como todo el conjunto R. Entonces lo que tenemos que demostrar es que R es un intervalo. Y de hecho sabemos que R lo podemos escribir como menos infinito a infinito, ¿cierto? Que justamente es lo que escriben eso porque demuestran que la recta real es un intervalo. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues damos dos elementos, sean X y Y en R, dos elementos, tales que, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que X es menor que Y. Y damos un Z que pertenece a los reales, tal que ese Z está entre X y Y, es decir, Z está entre X y Y. Entonces, ¿qué significa esto? Que sabemos que esto dice y sabemos que de hecho ya lo dice aquí. Ese Z es un número real. Entonces, sabemos, bueno, o esto dice que cualquier número Z entre X y Y es un número real. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que Z, o sea, lo que tengo aquí, Z pertenece a los reales. Entonces, por lo tanto, R es un intervalo. Pues cumple la propiedad de los intervalos, que es la que hemos demostrado aquí. Entonces, por lo tanto, esto implica por el lema, de hecho, que es la parte que nos garantiza esto, R es conexo. Entonces, la recta real es de una sola pieza, no la puedo separar. Y justamente eso está de acuerdo a lo que sabemos o todo lo que aprendieron en cálculo 1, que la recta no tiene agujeros. Entonces, como la recta no tiene agujeros, la puedo separar. Cosa contraria, por ejemplo, con el conjunto de los números naturales. Ese no es un conjunto conexo, porque los puedo separar en abiertos tales que cumple con las condiciones que vimos en la definición 37.1. Entonces existen abiertos tales que la unión me da todo el conjunto, la intersección es vacía. Entonces los naturales, por ejemplo, no sería conexo, los números enteros tampoco. Y así pueden preguntarse por más cosas. Ahora lo que vamos a demostrar es otro resultado, digamos el análogo en n dimensiones para eso, que es demostrar que nuestro conjunto Rn es conexo.
Entonces, teorema número 2. Rn es conexo. Entonces, si R vale 1, ya lo demostramos, no importa. Entonces, vamos a suponer que en todas estas demostraciones siempre vamos a suponer que es disconexo porque la única definición que tenemos es esta, de disconexidad. O es conexo si solo si no existen intervalos que hagan esto. Entonces vamos a supongamos que Rn es disconexo. Entonces, por definición, cumple de 1 a 3, es decir, por definición existen abiertos A, B en Rn, tales que, número 1, A intersección con Rn es distinto del vacío. Ahora, A intersección con Rn, ¿qué es? Pues es el conjunto A. Entonces yo tengo todo Rn y intersecto con A, la intersección pues es el mismo conjunto A. Eso es distinto del vacío. Y B intersección Rn es igual a B, es distinto del vacío también. Número 2, la intersección A intersección con Rn unión B intersección con Rn, eso es igual a A unión B, y eso es igual a J, que en este caso pues es Rn. Entonces lo que estamos haciendo es dar una disconexión así, suponiendo que es disconexo. Entonces eso significa que podemos separar el conjunto en esas dos partes. Y número 3, la intersección es vacía. A intersección Rn, intersección B, intersección Rn es igual a intersección B, que es vacío, para que cumpla la definición 3.71. Aquí nuestro subconjunto S, en la definición, es es el mismo Rn, el mismo Rn. Entonces debe cumplir 1, 2 y 3, que es lo que tenemos aquí. Entonces, digamos ya en Rn, lo que estamos haciendo es, supongamos que Rn es todo esto, o sea, la hoja, y estamos separándolo en dos conjuntos, suponiendo que es disconexo. Un conjunto A y un conjunto B, tales que la unión de estos dos me da todo el Rn y la intersección es vacía. Entonces vamos a dar dos puntos, un punto X en A y un punto Y en B, y vamos a unirlos con una recta. Entonces sea X en A y Y en B. Y definimos la recta gamma, vamos a llamarle, que va a ser una función que va de 0,1 a Rn. Esto lo vieron en geometría analítica, por eso que es la teoría de curvas. Va de 0,1 a Rn. Entonces, visto así, lo que estoy haciendo es yo doy una función en la recta real que toma los valores t, que van de 0 a 1, y eso lo mapeo a la recta bajo la función gamma, así. Entonces tal que gamma de t es igual a 1 menos tx más t por y. Entonces si t vale 0, estoy en el punto x, y luego voy recorriendo todo este intervalo que me lo mapea a toda esta recta, tomando los valores de t entre 0 y 1, y cuando llego a 1, al punto extremo final, gamma de 1 me da y. Entonces esta ecuación justamente describe la situación que tenemos aquí, y la recta que va a ser la gamma o la imagen directa de todo este intervalo 0, 1, eso va a ser un subconjunto de Rn. Entonces aquí estamos en Rn, no se les olvide que estamos en R. Entonces una función que va de R en Rn, o del intervalo 0, 1 en R a Rn, tal que gamma en 0, como ya dijimos, es x, y gamma en 1 es igual
a Y. Entonces los X y Y pertenecen a Rn. O sea, X está en A, Y está en B, pero X y Y ambos están en Rn. No importa, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la imagen inversa. Por eso era tan importante aprender esto de la imagen inversa. Entonces tomamos la imagen inversa de del conjunto A y del conjunto B. O sea, lo que vamos a tener, si lo pinto acá, vamos a tener aquí la recta real. Y entonces vamos a tener el intervalo 0, 1 aquí. Y esto lo manda bajo gamma al punto X, la recta que va de X a Y. Y aparte tengo los conjuntos A y B. Entonces tengo los conjuntos A y B. Entonces la imagen inversa de A me va a mandar esto a un conjunto que vamos a llamar A1 aquí. Y la imagen inversa de B, esto me lo va a mandar a un conjunto B1. De esa forma. Entonces, la imagen inversa. Entonces tenemos que A1 va a ser igual a la imagen inversa de A y B1 va a ser la imagen inversa de B. Entonces este A1 aquí lo puedo escribir como el conjunto de T en R tal es que 1 menos Tx más Ty, esto está en A. Entonces el conjunto A1 van a ser todos los T's en el intervalo 0, 1 que me los manda bajo gamma a todos los puntos de la recta que están contenidos en A. Es lo que me dice esto. Y B1 van a ser los mismos, los T's en R entre 0 y 1, que en el caso de nuestro diagrama serían estos, que me los manda a la recta contenida en el conjunto B. Entonces el gamma 0, que es igual a X, ese X pertenece a A. Entonces eso implica que 0 pertenece a A1. Justamente por esta definición de aquí. Si gamma de 0 es igual a X, y ese X está en A, como lo tomamos de esa forma, entonces ese 0 pertenece al conjunto A1, que es la imagen inversa de A. Porque ese X está acá. Y esto lo que quiere decir entonces es que A1 es distinto del vacío. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a construir una disconexión aquí. Entonces hay que probar que A1 y B1 cumplen con las propiedades de la definición 3.7.1. Primero hay que ver que son distintos del vacío. Entonces es eso, luego gamma en 1 pues me da Y, y Y es un elemento de B. Entonces esto implica que 1 está en B1. Y eso lo que significa es que B1 es distinto del vacío. Bueno, y claro, antes de ver esto, la definición me dice, hay un detalle técnico porque la definición nos dice que esos elementos de la desconexión tienen que ser conjuntos abiertos. Entonces, la idea, eso no lo estoy escribiendo aquí, pero lo voy diciendo, la idea es establecer una desconexión. Entonces, si quieren, a ver, voy a borrar esto. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, la idea es tener una desconexión en R. Y justamente si yo demuestro que R es desconexo, entonces es una contradicción con el teorema que acabamos de probar, con el corolario que probamos aquí. Pero para ver que es una desconexión tenemos que ver, número 1, que A1 es abierto. ¿En dónde? En el conjunto 0, 1. En 0, 1. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues vamos a dar un elemento en A1, sea T0, que pertenece a A1.
Entonces, si T0 pertenece a A1, eso significa que, digamos, porque esta es la función, esto que está aquí es la función gamma de T. Entonces, eso significa que gamma de T0, gamma de T está en A. Entonces, si quieren lo escribo así, acá de esa forma. Esto me queda T en R, tales que gamma está en A. Y estos son los T en R, tales que gamma está en B. Entonces, si T0 está en A1, eso significa que gamma de T0 está en A, que es un abierto, abierto en Rn. Entonces, por definición, eso significa que existe una delta o una epsilon mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon centrada en ese punto está contenida en A. Entonces, ¿qué significa eso? Que gamma de T pertenece a esta bola que está contenida en A. En otras palabras, la T pertenece a A1, por definición de A1, que tenemos acá arriba. Entonces, en otras palabras, lo que nos dice esto es que n delta de T0 intersección 0,1 está contenido en A1. Y análogamente, por lo tanto, es abierto. Y análogamente para B1 abierto en 0, o análogamente B1 es abierto en 0,1, es decir, A1 y B1 son abiertos relativos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa que hay que ver. Luego, digamos, la cosa 0, si le quieren llamar así. O el paso 0. Entonces son abiertos. Y ahora hay que probar que cumplen 1, es decir, que sabemos que gamma 0 es igual a x que está en A. Entonces esto implica que, esto ya lo expliqué, entonces eso implica que 0 está en A1, lo cual implica que A1 tiene al menos un elemento, entonces es distinto del vacío. Y gamma de 1 es igual a y que está en B, entonces 1 pertenece a B1, lo cual nos quiere decir que B1 es distinto del vacío. Luego número 2, A1 unión B1 me da todo el conjunto, 0, 1 en este caso. Entonces son abiertos en 0, 1. Digamos aquí A1, B1, subconjuntos, o pertenecen si quieren a la topología de 0, 1, es decir, son abiertos en el conjunto 0, 1. Y ahora tengo que ver que la unión de los dos me da 0, 1. ¿Por qué estoy poniendo la unión? Por la observación que hice acá. O sea, en general, esta definición que tengo aquí, A intersección con S, si lo tiene que cubrir, esto que está aquí es lo mismo que A unión B, y me da S. Pero bueno, en el caso particular de esto que estamos tratando, se cumple, como ya vimos acá. Es lo mismo para la recta. Entonces, tenemos que demostrar que esto se cumple. O prueba o demostración, lo que sea. Entonces vamos a demostrar primero que A1 unión B1 está contenido en 0, 1. Entonces para eso sea un punto T en A1 unión B1. Entonces eso implica que T está en A1 o T está en B1. Entonces si T está en A1, eso significa que gamma de T está en A, ¿cierto? Si T está en A1, eso significa que gamma de T pertenece a A. Y si está en B1, eso significa que está en B. Entonces gamma de T pertenece a B. Entonces,
eh, y t pertenece a 0,1. Entonces esto significa en ambos casos que eh, o sea, entonces t pertenece al intervalo 0,1 porque está en la gama de t. Entonces, por lo tanto se cumple esto, un elemento t aquí está acá. Y ahora el otro, que sería ver que 0,1 está contenido en A1 unión B1. Entonces damos un t ahí, t que pertenece en 0,1. Entonces, si t pertenece en 0,1, la gama de t, que es la curva, está en Rn en general. Pero Rn es igual a A unión B, por hipótesis. Entonces, esto significa que gamma de t está en A o gamma de t está en B. Entonces, si gamma de t está en A, eso significa que t pertenece a A1. Si gamma de t está en A, eso significa que t está en A1. Y si gamma de t está en B, eso significa que t está en B1. Y entonces, esto significa que t pertenece a A1 unión B1. Por lo tanto, hemos demostrado que A1 unión B1 es igual a 0,1 efectivamente. Y ahora hay que demostrar que la intersección es vacío. Número 3. Afirmamos que A1 intersección B1 es el vacío. Entonces vamos a suponer que no. Supongamos que... Entonces vamos a demostrar eso, justamente. Entonces, supongamos que A1 intersección B1 es distinto del vacío. Entonces, eso significa que existe un T que pertenece a A1 intersección B1. Entonces, T pertenece a A1 y T pertenece a B1. Entonces, si T pertenece a A1, eso significa que gamma de T pertenece a A. Si T pertenece a A1, eso significa que gamma está en A. Si T pertenece a B1, eso significa que gamma está en B. Y gamma de T pertenece a B. Entonces, eso implica que gamma de T pertenece a intersección B, pero esto por hipótesis es vacío. Aquí está. Por hipótesis es vacío. Pero eso es una contradicción. Porque estamos suponiendo que A1 sí, perdón. Es una contradicción porque, perdón, porque el vacío no tiene elementos. Es decir, hemos encontrado un elemento que está en el vacío, lo cual no puede ser. Entonces, por lo tanto, A1 intersección B1 es vacío. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, es 0,1 es, como le habíamos puesto acá, sí, no es disconexo. Entonces, por lo tanto, 0,1 es disconexo, porque hemos encontrado dos abiertos A y B tales que cumplen con estas definiciones, lo cual significa que J no es un intervalo, pues eso es una contradicción. Es una contradicción, pues los intervalos es conexo por el lema 3.71.
Ah, bueno, aquí por el teorema 371. Entonces, por lo tanto, Rn debe ser conexo. Y tenemos este resultado muy importante. Rn no es compacto, pero sí es conexo. De hecho, no recuerdo si en la tarea les puse demostrar eso si lo hicimos acá. Pero pueden demostrar que Rn no es compacto. O sea, no es cerrado y acotado. Entonces, eso lo pueden, tarea moral o para la ayudantía. Eso se me olvidó, pero sí es conexo. Entonces, eh, nosotros vimos que si como Rn con la métrica euclidiana, que se puede escribir como el espacio En si quiere, es un espacio topológico, entonces los abiertos, o sea, tanto vacío como Rn mismo, son abiertos. Son abiertos de Rn. Pero resulta que nosotros vimos, por ejemplo, que A subconjunto de Rn es cerrado. Sí, solo si su complemento es abierto. Entonces, el complemento del vacío es Rn, pero el complemento del vacío es un conjunto abierto, por lo tanto, el vacío es cerrado. Y el complemento de Rn es el vacío, y el vacío también es abierto. Entonces, por lo tanto, Rn complemento. Rn cerrado también. Es decir, vacío y Rn son abiertos y cerrados. Bueno, ahora con lo que tenemos podemos demostrar que los únicos conjuntos abiertos y cerrados son efectivamente el vacío y Rn. No hay otros que sean abiertos y cerrados también al mismo tiempo. O sea, no confundir con R que es semiabierto, semicerrado, no. Que sea un conjunto que sea abierto y cerrado al mismo tiempo. Los únicos que cumplen con esa condición en Rn son el vacío y el mismo Rn, nadie más. Entonces eso lo vamos a demostrar ahora. Teorema número 3. Los únicos conjuntos o los únicos subconjuntos de Rn que son abiertos y cerrados son el vacío y el mismo Rn. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces ya sabemos que tanto el vacío como el Rn son abiertos y cerrados, por esto que mencionamos acá. Entonces vamos a suponer que hay otro. Entonces supongamos que Rn y vacío no son los únicos abiertos y cerrados en Rn. Entonces supongamos que hay otro. Entonces supongamos que A distinto del vacío es abierto, bueno, distinto del vacío, y A distinto de Rn es abierto y cerrado. Entonces, como A es un conjunto abierto de Rn, eso implica que su complemento, A complemento, que sería Rn menos A, es cerrado. Pero A es cerrado también. Entonces, como A es cerrado, eso implica por definición que su complemento es abierto.
Pero si el complemento es abierto, entonces el complemento del complemento que es igual a A, bueno, es cerrado, que es lo que ya teníamos. Ahora, como, como A es distinto de Rn, es decir, es un subconjunto que se escribe así, bueno, en nuestra notación, sí, no, vamos a ponerlo así. Entonces, esto es para hacer ver que que no es Rn, es decir, que existen puntos en Rn que no están en A. Es decir, tengo A y tengo Rn. Entonces, como no son iguales, hay puntos de Rn que no están en A. Entonces, es un subconjunto propio de Rn, se le llama. Entonces, eso implica que el complemento es distinto del vacío. Como es un subconjunto propio, eso significa que existe un X en Rn al menos tal que X no esté en A. Entonces, si X no está en A, eso implica que X está en A complemento. Y como X está en A complemento, eso significa que A complemento es distinto del vacío. Muy bien, entonces por lo tanto, A y A complemento, o sea, tengo que A distinto del vacío. Tengo A complemento distinto del vacío con A y A complemento abiertos en Rn. O vamos a ponerlo así. Entonces tenemos A y A complemento abiertos de Rn tales que, número 1, A es distinto del vacío y A complemento es distinto del vacío también. Y también cumplen que A unión con A complemento me da todo el espacio. Entonces, en este caso, pues me da todo Rn. Y A intersección A complemento, en teoría de conjuntos se sabe que eso es vacío. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, lo que estamos demostrando es que existen abiertos A y A complemento de Rn que dan una disconexión de Rn. Es decir, Rn es disconexo. Pero esta es una contradicción con el teorema anterior. Por lo tanto, no puede existir. Entonces, por lo tanto, los únicos abiertos, los únicos subconjuntos abiertos y cerrados de Rn son el vacío y el mismo Rn. Entonces no hay más, no hay otros. Son los únicos que hay. Y esa es una consecuencia de que el Rn es un conjunto conexo. Entonces, bueno, también o pueden encontrar definiciones de conexo de manera directa y no en términos de una disconexidad. Se define la disconexidad porque es más sencillo de entender, digamos, desde el punto de vista conceptual, de que es de una pieza o no es de una pieza, pero si no, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿cómo definir? Conjunto conexo sin recurrir a la desconexión. Entonces, un conjunto conexo en conexo, su conjunto de X espacio topológico,
va a ser un conjunto que no se puede expresar. No se puede expresar como la unión disjunta, como mencionamos al principio. De dos conjuntos abiertos no vacíos. En la topología. Entonces, eso depende de qué topología tenemos también, si lo piensan de manera general. Entonces, esto que escribí en palabras es lo que ya mencionamos antes, que no se puede separar de esta manera. O sea, no hay forma de que el conjunto yo lo pueda escribir en términos de dos conjuntos abiertos tales que su unión sea, o sea, que sean disjuntos, significa que la intersección sea vacía y que la unión me dé todo el conjunto. Entonces, no puedo. Entonces, en otras palabras, podemos decir que A subconjunto de X es conexo. Sí, solo sí, para todo par de abiertos A, B en tal. A intersección con B es vacío. Y S contenido en A unión B implica que S está contenido en A o que S está contenido en B. Y entonces, esto lo que nos está diciendo es que es de una sola pieza. Entonces, para todo par, digamos, si este es mi conjunto A, entonces para todo par de abiertos, yo tengo que S está contenido en la unión de esos dos, siempre y cuando tengamos que el A está contenido en uno de esos dos. Por ejemplo, así, hay no, S, perdón, aquí le puse, me estaba confundiendo, S. Entonces tengo mi conjunto S y tengo dos abiertos, A y B. Pero va a ser conexo siempre y cuando el S esté dentro de uno de estos dos. Bueno, y tal que la intersección sea vacía, todo lo que pinté aquí. Vamos a hacerlo bien. Entonces, tal que uno de esos contenga a S y el otro, pues no sé, estará por ahí. Intersección vacía y S está contenido en la unión de estos dos. De manera que S está contenido en uno de esos dos, completamente. Es decir, son de una sola pieza. De una sola pieza. Muy bien. Y antes de seguir, hay un problema que tienen en la tarea que pide demostrar que la esfera en n dimensiones es compacto y conexo. Eso lo voy a resolver en... Yo creo que voy a tomar una de las ayudantías o como un video especial y voy a hacer la solución, pero justamente en esa solución vamos a necesitar un resultado que nos puede facilitar las cosas. Es decir, no es la única forma de... No va a ser la única forma de resolverlo, pero eh, es una de múltiples formas de hacerlo y ese resultado nos va a ayudar, aunque no tiene nada que ver, entre comillas, con los conjuntos, o sea, realmente no tiene nada que ver con los conjuntos conexos. Y es una definición alterna de continuidad, pero en términos de conjuntos cerrados. De hecho, nosotros empezamos dando una definición de continuidad en términos de sucesiones, después vimos que era equivalente a los epsilons delta, después se ve que eso es equivalente en términos de conjuntos abiertos o vecindades, y eso nos sirvió para definir la continuidad de manera general en un espacio topológico. Entonces o sea, lo que quiero decir es que nosotros vimos
que f es continua, en general f de un espacio topológico X a Y es continua, sí, solo sí, para todo su conjunto de Y o su conjunto de Y abierto, la imagen inversa de ese conjunto U es un abierto en X. Ahora, lo que vamos a demostrar es un resultado equivalente, pero en términos de cerradura, de conjuntos cerrados. Este va a ser nuestro teorema 3.7.4, que sí, debería de ir más bien en la parte de continuidad, pero aprovechamos para ponerlo acá. Y de hecho, sí, como un teorema. 3.7.4. Entonces, si ustedes quieren, este teorema lo pueden meter en la sección de continuidad. Después de donde definimos la continuidad de funciones de Rn en Rm en términos de conjuntos abiertos o en términos de vecindades. Entonces ahí podrían poner ese resultado, lo pueden dejar acá sin ningún problema, pero digamos, si esto estuviéramos armando un libro o lo que fuera, este resultado tendría que ir allá. Solamente que no lo puse porque no tenía planeado ver es, algún ejemplo de conjuntos conexos como lo es la esfera en n dimensiones. Pero bueno, ya que lo vamos a hacer, voy a ponerlo aquí y se va a ver la utilidad después de este teorema. Entonces vamos a decir que una función f que va de x a y en general, donde x, y son espacios topológicos, es decir, cada uno tiene su topología. Entonces decimos que f es continua si y solo si para todo conjunto cerrado f en y la imagen inversa de ese conjunto f es cerrado en x. En otras palabras, esto que para todo su conjunto cerrado en y la imagen inversa, perdón, de f sea cerrado en x, se puede establecer como una definición de continuidad también. Es una forma alterna de demostrar continuidad. Y la demostración es bastante simple, que también por eso no la había hecho y porque les comento que no, como les comentaba antes, no pensaba utilizar ese resultado en alguna cosa que tenía planeado hace unas semanas ver ahora, pero creo que ese ejemplo de la esfera es muy importante y además es un ejercicio bonito para aplicar las ideas que hemos venido aprendiendo. Entonces, sea f de x a y, no, vamos a decir así. Entonces, tenemos la función f de x, de f, sí, vamos a poner sea f de x en y. Una función que va de x a y, espacios topológicos. Entonces, y sea f su conjunto de y cerrado. Entonces, esto es cerrado si, solo si su complemento es abierto por definición. Si f complemento, que va a ser y menos f, es abierto. Ahora, como es abierto y f es continua, esto implica que sí, vamos a dejarlo así. Entonces, como f es cerrado, eso implica que su complemento es abierto. Además, ahora tenemos, como f es continua, entonces por este teorema, que no me acuerdo qué número era, pero ya lo puse aquí,
que f es continua, entonces eso implica que para todo conjunto abierto, entonces en particular para fc igual a y menos f, la imagen inversa de f complemento es un abierto en X. Es un abierto en X. Y si esto pasa, pues eso quiere decir que la función es continua para todo conjunto abierto. Entonces, de las propiedades de las imágenes inversas, que tampoco recuerdo qué número era ese teorema, pero ya aprendimos cuáles son esas propiedades, que en una tarea pues tendrían que poner y ir buscar el teorema, cuál es lo que se está usando ahí. Digo, eso lo digo porque así les dijeron que lo tenían que hacer. De las propiedades de imagen inversa, sabemos que la imagen inversa de f complemento, que es la imagen inversa de y menos f, es lo mismo que el complemento de la imagen inversa de f en X. Y esto, por definición, pues es la imagen inversa de f complemento. Entonces, este es un conjunto abierto, por lo tanto, este es abierto. Entonces, es decir, f inversa de f complemento es abierto. Pero por definición eso pasa si y solo si el conjunto es cerrado. Entonces, por lo tanto, para todo conjunto cerrado f, tenemos que la imagen de f es cerrado en X. Y eso pasa si solo si la función es continua, como hemos demostrado aquí. Entonces hemos demostrado este pequeño resultado. Y bueno, para resolver el ejemplo de la esfera n dimensional vamos a necesitar demostrar antes también el teorema de que es el objetivo de esta sección, que la imagen continua de un conjunto conexo es conexa. Bueno, antes de continuar y hacer la demostración de este teorema, vamos a mencionar algunos ejemplos de conjuntos conexos. Digamos, esto es como para complementar la cosa de aquí, porque no todo es como formal, formal. Y bueno, ¿dónde quedan esos conceptos? Pues no sabemos. Entonces, vamos a poner ejemplos sin demostrar, solamente se los voy a mencionar, de conjuntos conexos. Entonces, un punto en Rn es un conjunto conexo. Los nudos. ¿Qué es un nudo? No, esto no es tema de este curso. Eso pertenece a la topología algebraica. Entonces, los nudos son conexos en la esfera de 3 dimensiones. Entonces, si tienen curiosidad, pueden buscar por ahí qué es un nudo, preguntarle a Google o a la inteligencia artificial o donde sea para entenderlo, a Wikipedia, para entenderlo de manera informal, si es que tienen curiosidad. El toro T2 es conexo en el espacio R3. Entonces, como bien saben, siempre que tienen por ejemplo, una esfera, siempre la esfera la tienen metida en un espacio de 3 dimensiones. O, por ejemplo, el toro, que sería el toro de revolución que sale al hacer girar una circunferencia alrededor del origen o del eje Z en 3 dimensiones, me genera esta dona. Esta también es un conjunto conexo en R3. Ahora, por supuesto, aquí no es el único toro que hay. Cuando uno estudia estas cosas de manera general, se ve que estas superficies, las superficies en 2 dimensiones, no solamente son aquellas que se pueden ver en R3. Y eso conduce a un concepto que se llama variedades diferenciables. Entonces, el toro
topológico, el que se construye, por ejemplo, uniendo una hoja de papel, que es primero doblando esto, así, y luego uniendo estos dos para generar el toro. Bueno, este toro hecho con este, con esta hoja de papel, vamos a dejarlo así, informalmente, no se puede hacer en RT. Si ustedes toman la hoja de papel y hacen las instrucciones que estamos poniendo aquí, que es tomar la hoja, pegar estos dos extremos para formar este cilindro, ahí lo pueden hacer, pero cuando hacen el otro doblez, para unir esta parte con esta de acá abajo, la hoja les queda toda arrugada. Entonces, eso matemáticamente lo que significa es que ese toro topológico no puede estar en el espacio de tres dimensiones, necesitan una dimensión más. Y de hecho, en geometría diferencial o topología diferencial hay un teorema que se llama el teorema de Whitney, que les dice que toda variedad de dos dimensiones se puede encajar en un conjunto R a la 2n. Entonces, en ese caso, una variedad de dimensión n se puede encajar en un R a la 2n. Entonces, si estoy en dos dimensiones, lo puedo encajar en un R4. Entonces, hay variedades que no pueden vivir en R3 y necesitan una dimensión extra para estar. Un ejemplo de eso es este toro, construido de esta manera. El toro de revolución sí está en R3, pero el toro topológico no. Está embebido en R4 o está inmerso en R4. Lo mismo con la botella de Klein. Entonces, en R3 no puedo tener la botella, necesito una dimensión extra, pero es una superficie en dos dimensiones. Ese tipo de cosas las estudian en geometría diferencial, topología diferencial también. El complemento de un punto, entonces, si X es un punto en Rn, por ejemplo, entonces el complemento es convexo para n distinto de 1, porque si n es igual a 1, lo que tendría es la recta. Si tengo este punto, no sé, por ejemplo, el punto 1, el complemento de ese punto, pues es menos infinito 1, unión 1 infinito, y este es un conjunto de dos partes. Entonces no es conexo, perdón, le puse convexo. No es conexo. Pero en dos dimensiones, sí. Pues en dos dimensiones tengo este punto y el complemento de este punto pues es todo el espacio. Todo lo que está afuera, o sea, es todo el espacio con un agujerito que corresponde a ese punto. Entonces ese conjunto sí es conexo y eso para cualquier n distinto de 1. Etcétera. También hay conjuntos disconexos. Entonces, ejemplos, conjuntos disconexos. Pues ya vimos uno. Por ejemplo, el complemento. O sea, si X pertenece a R, entonces el complemento de X menos infinito a X unión X infinito es disconexo. La unión de dos esferas disjuntas en Rn en general. En Rn. Si piensan en R3, por ejemplo, y la esfera está metida en la esfera de dos dimensiones está medida en R3, tienen dos esferas disjuntas de esta forma. Entonces esto, el conjunto dado por estas dos esferas es disconexo porque es de dos piezas. Si yo intuitivamente trazo una trayectoria de un punto aquí a un punto acá, la trayectoria sale del espacio. Entonces es un conjunto que no es conexo, es un conjunto disconexo. Algo que lo que se llaman enlaces de nudos. Que sea eso no lo vamos a mencionar acá porque los va a confundir más, nos tardaríamos un poco y no es la idea. El conjunto de los racionales con la topología usual. Entonces todo esto que estamos poniendo aquí es con la topología usual. Aquí lo recargo. Entonces aquí importa la topología porque puede haber una topología donde los racionales sí sean un conjunto conexo.
Entonces, ¿eso por qué pasa? Lo vuelvo a repetir porque ser conexo es una propiedad topológica. Entonces, por ejemplo, en la topología usual, pues yo tengo la recta. Y entonces tengo, por ejemplo, cero que es racional, luego por aquí tendría un medio y aquí tengo un montón de puntos. Pero todos esos yo los puedo separar por abiertos. Tal que no contengan al otro y tal es que formen una desconexión. Entonces, de hecho, este conjunto es totalmente disconexo. Esto no lo voy a demostrar yo, pero lo podrían ver en la ayudantía como un ejemplo extra, o podrían intentar hacerlo ustedes si tienen duda preguntar. Pero por ejemplo, si es Q en la topología trivial o en la topología cofinita, que eso ya hablamos de esas topologías cuando vimos eso. Entonces ahí no es. Q no es disconexo. Es conexo, de hecho. Entonces depende de la topología que yo dé de nuevo, porque esta es una propiedad topológica, eso es muy importante. Si alguien llega y les pregunta, ¿los racionales son conexos? ¿Qué debe preguntar uno? ¿En qué topología? En la topología usual no, pero en otras topologías sí. Puede ser que sí. Entonces, para demostrar este, por ejemplo, pues hay que dar un número, por ejemplo, pueden dar raíz de 3, establecer una desconexión y ver. Con eso demostrar que no son conexos. Otro serían los irracionales en la topología usual. También sería disconexo en la topología usual, pero en otras topologías no necesariamente. Ahora, también de aquí surge otras definiciones que son un conjunto que es arco conexo, un conjunto que es poligonalmente conexo. Entonces, vamos a definir eso. 3.7.2, que eso va a ser útil en cálculo 4. Entonces decimos que ese subconjunto de X espacio topológico. Entonces, en espacios topológicos en general, y luego pues, lo pueden poner para X igual a Rn. Es conexo por trayectorias. Si dados x1, x2 en x, existe una función continua alfa de 0 a 1 en x continua, tal que alfa de 0 es igual a x1, alfa de 1 es igual a x2. Entonces, en nuestro caso, x es igual a Rn. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un conjunto, vamos a ponerlo así, conjunto S, subconjunto de Rn. Entonces, este es conexo por trayectoria si dados x1 y x2 existe una función que va de 0 a 1, una función alfa que se llama curva, tal que alfa en 0 es igual a x1 y alfa 1 es igual a x2 y es continuo. Entonces cuando yo voy barriendo de aquí a acá el parámetro t, la curva barre de x1 hasta x2, la curva que no necesariamente es una recta, perdón.
Y bueno, y en este caso pues puede no ser inyectiva. Entonces puede hacer algo así, por ejemplo. Entonces este conjunto es conexo por trayectorias. Ahora, en el caso especial de que, bueno, y por ejemplo, si tengo un conjunto S que esté formado por estos dos conjuntos, S1 y S2, entonces si yo doy un punto aquí x1 y doy otro punto en S x2, no existe una función continua que vaya de x1 a x2 porque se sale del conjunto. Entonces cuando voy de 0, es decir, de x1, de 0 a 1, yo voy de x1 hasta este punto y luego salta de este punto a este. Y hay una discontinuidad. ¿Se entiende? Ahora también otro concepto de conexidad es el arco conexo. Entonces, en el caso de que, ¿cómo le pusimos? Alfa es, o que alfa sea, en el caso de que alfa sea inyectiva, el conjunto S se llama arco conexo. ¿Qué significa que no haya, que sea inyectiva? Porque no existe este cruce. Es que para un punto viene de dos T's distintas como esto. Entonces tiene cruces. En este caso el arco conexo no. Entonces ahí tengo que viene del 0,1. ¿Qué tal que alfa de 0 es x1, alfa de 1 es x2, continua? Que es 1 a 1, es decir, no tiene autointersecciones. Entonces en la ayudantía podrían hacer algo así. Entonces, por supuesto, si un conjunto es conexo por trayectorias, ese conjunto es conexo. O si es arco conexo, el conjunto es conexo automáticamente, pero a la inversa no necesariamente. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el conjunto, vamos a dar un conjunto A igual a la parábola. Los x es en R2 tales que x cuadrada, perdón, tales que x2, voy a ponerlo así, es igual a x1 al cuadrado. O en otras palabras, si digamos como x pertenece a R2, estamos poniendo x como x1, x2 en componentes y esto lo podemos poner como xy. Entonces esto es lo mismo que xy en R2, tales que y es igual a x cuadrada. Entonces la gráfica de esto es una parábola. Es una parábola. Entonces, si yo tomo, eh, este es un conjunto conexo. Es un conjunto conexo, es decir, es de una pieza. Y también es arco conexo, de hecho. Entonces, para cualesquiera dos puntos, por ejemplo, x1 aquí y x2 acá, existe una trayectoria que va del intervalo 0,1 en R, alfa, dada por la parametrización de esta parábola, que va de aquí a acá, sin salirse del espacio. Entonces justamente lo estoy diciendo intuitivamente, esto lo pueden hacer en la ayudantía. Hacerlo formal. Entonces ahí les estoy dejando trabajo a sus profesores para que no solamente hagan la tarea. A es arco conexo. O sea, y por supuesto es conexo por trayectorias también. Ahora, sin embargo, este
Eh, Hay otro concepto, o sea, piensen en esto, si tengo el conjunto este así, y esa definición formal ya no la voy a escribir, pero solamente les tengo que dar como la idea, porque cuando lleguen a cálculo 4 ahí es el momento de definir lo que es conexo por trayectorias. Entonces, para yo ir de un punto x1 a un punto x2 en el conjunto, el, el conjunto va a ser conexo por trayectorias si yo puedo ir del punto x1 a x2 solamente uniendo pedazos de recta. Pedazos de recta. Entonces, por ejemplo, un toro, bueno, un toro también lo cumple. Este. Por ejemplo, este mismo. Entonces, a ver, un conjunto poligonalmente conexo a su conjunto de Rn. Un conjunto es, a ver, vamos a ponerlo así. Un conjunto A, su conjunto de Rn es poligonalmente conexo si dados x1 y x2 en A existen trayectorias, vamos a llamarle gamma i, rectas, que van de x1 a x2 sin salir del conjunto A. Esto lo estoy poniendo de manera intuitiva. No lo estoy haciendo formal. Entonces, por ejemplo, este no es poligonalmente conexo porque para yo ir de x1 a x2 no puedo ir por pedazos de recta. De hecho, aquí hay uno. Entonces, la recta sale del conjunto. O si yo hago esto, a ir haciendo rectas, por ejemplo, para ir de aquí a acá, esa recta se sale del conjunto. Entonces no hay forma de que las rectas queden totalmente contenidas en el conjunto. Entonces este no es. O sea, el conjunto este que estamos dando aquí. Dejen ponerle aquí ese. No es poligonalmente conexo. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque no es parte del curso este, pero lo van a ver en cálculo 4. No es poligonalmente conexo. Ahora, estas cosas que puse aquí, conexo por trayectorias o arco conexo implica automáticamente conexo, pero si un conjunto es conexo no necesariamente tiene esto. Y aquí, bueno, vemos un ejemplo de un conjunto conexo que no cumple con esa condición. Sin embargo, hay más, para ver más ejemplos de eso, esos ejemplos se construyen de manera extraña. Este, o sea, por ejemplo, el conjunto S igual algo que sea oscilante, x seno de 1 entre x, tal que x pertenece al conjunto 0, 1, por ejemplo. Entonces, este es el conjunto 0, y tal que y pertenece al intervalo menos 1, 1. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta función es una función oscilante. Es decir, el x, seno de 1 entre x. No, aquí igual, no, porque yo puse igual. Este conjunto, unión con esta recta. Esta es la recta en el eje. O sea, tengo x, y tengo los puntos 0, y, donde lleva de menos 1 a 1. Entonces justamente son estos. Y esta función es eso que hace así.
más o menos. Entonces oscila. Entonces, esto que está aquí, que es el x, seno de x o y igual a seno de 1 entre x, oscila y tiende a cero. O se acerca, vamos a ponerle aquí. A x igual a cero. Entonces, el punto cero, producto cartesiano con la recta menos 1, 1, es una recta en x igual a cero. Entonces, ese conjunto es conexo. Es conexo, pues la curva oscilante toca los puntos de la recta en un punto. Entonces, yo puedo unir cualquier punto de este conjunto mediante trayectorias. Entonces, si yo tengo un punto aquí con este punto acá, bueno, pues lo que yo puedo hacer es pinto esta trayectoria y luego pinto esta recta. Entonces, este es un conjunto a ver qué es lo que quiero armar. Ah, bueno, sí. En esos puntos eso pasa, pero digamos en general este conjunto es conexo porque esta curva que está oscilando toca todos los puntos de la recta al acercarse a x igual a cero. Entonces, es conexo. Entonces ayudantía lo pueden ver mejor, de manera más formal. Sin embargo, no es arco conexo, aunque estos dos los puedo unir así como dije, el cero no. Entonces, no es arco conexo, que no existe una curva, vamos a decir gamma, tal que conecte a los puntos 0,0 con, por ejemplo, 1, seno de 1. Porque en ese caso debería de cruzar infinitas veces o deberá cruzar infinitas oscilaciones impidiendo que sea un mapeo inyectivo. Entonces, es un ejemplo extraño de algo que es conexo pero no es arco conexo. Entonces, pero en general, casi todos los conjuntos que son bonitos, entre comillas, que son conexos, van a ser arco conexos. Y los ejemplos que no son, siempre se construyen con oscilaciones infinitas o con fractales. Entonces, en R, por ejemplo, un subconjunto de Rn que es abierto y conexo es poligonalmente conexo, por ejemplo. Pero el inverso no se cumple. Entonces, digo, esto no lo vamos a demostrar aquí porque ya les dije que no es parte de esta parte de cálculo, sería para cálculo 4. Entonces, la colección es poligonalmente conexo, que es como lo más primitivo, implica ser arco conexo, y eso implica ser conexo por trayectorias, y eso implica ser conexo, pero no necesariamente al revés. Es decir, si es conexo, no necesariamente es conexo con trayectorias. Y si es conexo por trayectorias, no necesariamente es arco conexo. Y si es arco conexo, no necesariamente es poligonalmente conexo. Ahora, en Rn para conjuntos normales como curvas suaves, para regiones abiertas, para polígonos, arco conexo es conexo por trayectorias. Entonces uno puede buscar como bajo qué condiciones un conjunto conexo es conexo por trayectorias y cuando es arco conexo y cuando es poligonalmente conexo. Entonces, si un conjunto es conexo, ¿qué condición debe de cumplir para que sea poligonalmente conexo? Bueno, pues eso se estudia
en esos cursos de topología o en cálculo 4. Ahora, ¿qué más? Hay otro ejemplo interesante que pueden buscar que es el peine topológico. Entonces ese, digamos que es el conjunto X igual A unión B, donde A es el intervalo 0,1 y B es los pares X, 0 tales que X pertenece al intervalo 0,1 y eso unión el conjunto de 1 entre n, B, tal que n es natural y B pertenece al intervalo 0,1 cerrado. Entonces este es un conjunto conexo, lo pueden buscar y se ve más o menos así, como, déjenme pintarlo. Entonces, se ve más o menos así. Entonces se va a ir como pegando hasta aquí, que sería como el límite, vamos a decir. Entonces casi estas líneas van a irse juntando cada vez más. Y entonces llega un punto donde se van así como pegando y aquí pues no se distingue porque están muy pegaditas. Ahí, no lo puedo pintar con el lápiz, pero son derechas, aquí se me fueron curvas. Y la idea es que aquí se van como juntando. Algo así. Entonces ese peine topológico es conexo, pero no es arco conexo. Porque bueno, para conectar de aquí a acá, ¿con qué trayectoria lo hago? No hay forma. Pero esto parece que no es conexo, de hecho, parece que está hecho de muchas piezas, pero no, sí es. Es un ejemplo de esos raros también. Entonces, parece que no es conexo, pero sí lo es. Y lo que sí no es arco conexo. Entonces, y no sé, y de aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, la esfera n-dimensional es compacto y conexa para n mayor o igual que 1. Para n mayor o igual que 2 surge un concepto que es simplemente conexo, que eso se los explico en la siguiente clase. O sea, eso de ser simplemente conexo significa que, por ejemplo, si yo tengo este conjunto S y yo pongo una cuerda alrededor de un punto de S, esa cuerda yo la puedo hacer cada vez más chiquita hasta contraerla en un punto sin salir del conjunto. Entonces, en ese sentido, un toro, por ejemplo, si yo tengo una cuerda aquí, digamos X1, X2, tengo una cuerda alrededor del hoyo, cuando yo lo voy contrayendo, llega un punto en el que no puedo contraerla más, porque si no saldría de la dona, del conjunto. Entonces esta curva no la puedo contraer en un punto. Sería algo que se llama simplemente conexo. Pero les digo, esto se los menciono un poquito mejor en la siguiente clase. Pero les adelanto que eso tiene que ver con, o sea, esas cosas nos dan información de cómo es la topología del conjunto que estamos analizando. Lo que quería mencionar es que, por ejemplo, hay problemas abiertos para n mayor o igual que 7. Existen esferas exóticas. Que son variedades, que es la generalización de una superficie quitando el espacio de fondo. Variedades homeomorfas a la esfera Sn. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sean homeomorfas, que tienen la misma topología, pero no son difeomorfas a la esfera.
Entonces hay cosas abiertas como la clasificación en dimensiones altas de esas cosas, la relación con las variedades diferenciables, o también están algo que se conoce como las esferas en espacios de Banach, las esferas Banach, que son esferas en un espacio de Banach, es decir, donde no tenemos métrica. Y entonces en ese espacio los resultados clásicos no se aplican directamente. Y hay problemas abiertos sobre la conexidad, la compacidad relativa, propiedades de preservación de la conexidad, etcétera. Un montón de cosas, problemas abiertos en ese sentido. Entonces con esto terminamos porque en la clase anterior nos habíamos llevado 20 minutos y el lunes terminamos de ver, o sea, demostramos el teorema de que la imagen continua de un conjunto conexo es conexo. Vemos unos corolarios que tienen que ver con el teorema del valor intermedio, que de hecho ese teorema que acabo de mencionar, la imagen continua de un conexo es conexa, es como el teorema del valor medio generalizado. Y de ahí vamos a ver que ese teorema del valor intermedio, perdón, que vieron en cálculo 1. Entonces, y de hecho ese teorema de cálculo 1 es una consecuencia de ese teorema que vamos a demostrar acá. Y veremos de manera breve lo que es la generalización de las funciones uniformemente continuas para funciones de Rn en Rm. Demostraremos el teorema de Heine-Cantor y con eso ya estarán listos para tener su tercera evaluación.